Bienvenidos todos a la tercera sesión, la primera del año, del 2017, la tercera del seminario. Es un enorme placer tener a Julián, que nos va a presentar dos capitulitos de su muy reciente libro. Salió hace muy pocos meses. En enero. En enero, de hecho, bueno, hace un mes y medio, 2 meses. Julián ahora es profesora investigadora del Instituto de Geografía en la UNAM. Estuvo muchos años en Canadá y recientemente formó parte del cuerpo académico en la UNAM. Entonces la tenemos más cerquita. Investigadora invitada en el Colegio de México. Exacto. Unos meses fue investigadora invitada y la UNAM se la llevó. Pero bueno, entonces ha trabajado, lleva muchos años trabajando la cuestión urbana desde una perspectiva más socioantropológica, diría yo. Y bueno, nos va a presentar, como ya leímos todos, sus primeros 2 capítulos del libro, y como siempre el espacio es, después Carlos va a comentar un poco su texto y después abrimos para la reflexión y discutir aquí algunos de los puntos que más nos interesó sobre su texto. Así que, Julián, ¿quieres que te avise el tiempo? Bueno, lo veo aquí, está bien. Bueno. Unos como 25 o 30 sí, minutos. Sí, ¿verdad? Está bien. Okay, sí. Muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para empezar, me da mucho gusto estar aquí y hablar de este trabajo. Yo pensé dar una presentación más informal, quizás un poco con imágenes y ejemplos, porque estos 2 capítulos, bueno, no tienen sí ejemplos, pero hay mucho más ejemplos en el resto del libro, entonces pensé que eso podría ayudar un poco en lugar de darles como la estructura argumentativa de los capítulos, como los han leído. Quizás un poco la historia del libro para empezar. No me acuerdo si había los agradecimientos en lo que tenían. No. Pero bueno, porque explica un poco de dónde viene este libro. Es más como, no es un libro que presenta un trabajo empírico en específico, ¿no? Es un libro de síntesis, de trabajo que he hecho durante 10 años, una década más o menos, como titular de la cátedra de investigación sobre la inseguridad urbana y la acción política en Montreal. Entonces es como una síntesis de muchos ejemplos que uso yo de manera muy liberal, ¿no? Con mucha libertad, no necesariamente con una presentación empírica muy rigurosa, ¿no? Son más como ejemplos, pero sí está basado en trabajo etnográfico en varias ciudades en las cuales he trabajado en la última década, solo para darles un poco de contexto. Y es también un libro que, no es un libro que me pidieron como un libro sobre este tema, ¿no? Cuando empezaron esta nueva colección, la editorial, querían un libro sobre la política urbana global. Entonces, por eso aproveché a hacer esta síntesis de varias ideas teóricas y empíricas, ¿no? Entonces, era el proyecto de este libro. Pensé que podría un poco empezar con la idea como que es al principio del libro, que es la definición que doy de la urbanidad, que es una definición un poco, digamos, quizá diferente de lo que entendemos a veces por la urbanidad, en términos de que para mí la urbanidad, siguiendo a Henri Lefebvre, es una característica que describe muy bien la época contemporánea. No es solamente en el sentido sociológico de civilidad o de relaciones interpersonales en la ciudad, ¿no? Para mí es más como estructural. Es un conjunto de condiciones históricas que son distribuidas de manera inegal
en el mundo, pero que para mí caracteriza muy bien la época actual. Un poco como decimos hace 30 años la modernidad, por ejemplo, o la posmodernidad, o no sé qué, ¿no? Para mí la urbanidad para mí es esto, para empezar. Es una condición histórica, entonces es una definición más estructural. Y es una condición histórica que afecta modos de vida, de interacción, los tipos de transacciones económicas, relaciones políticas, las visiones del mundo, etcétera, ¿no? Es decir, que reemplaza la modernidad o otros conjuntos, digamos, de características que podrían definir una condición histórica, pero me parece que todas estas maneras de hacer que nacen en ciudades tienen una fuerza más amplia ahora en comparación con otras épocas, ¿no? Que estas características culturales, económicas, sociales, políticas, son hegemónicas en esta época que es la nuestra, aunque, bueno, vemos con Donald Trump qué va a pasar, porque me parece que está toda este resurgimiento de la derecha extrema está como poniendo un freno bastante importante a esta urbanidad. Pero eso es quizá una cuestión que queremos discutir en la discusión después. Entonces, el punto para empezar este libro, el principio de base es que estamos viviendo en un mundo urbano. Eso quiere decir un mundo en donde estas características de la urbanidad son dominantes. Un mundo de ciudades, pero en donde estas características tienen influencia afuera de las ciudades también. Y la pregunta principal de la reflexión en el libro es, bueno, ¿cuáles son los efectos de este mundo urbano sobre lo político, sobre la definición misma de lo que es político, sobre el proceso político? Entonces, la idea es que hay, me parece, y este es muy en la línea del trabajo de Henri Lefebvre en la Revolución Urbana, hay tres como elementos importantes o impactos importantes de esta urbanidad. El primero es el que trabajamos lo más enseguido cuando trabajamos la gobernanza urbana, por ejemplo, son los efectos sobre la arquitectura institucional del poder, ¿no? Son los cambios en la agenda política con cuestiones urbanas que toman una importancia muy grande a nivel nacional, por ejemplo. Son las reformas institucionales que dan más poderes a las instituciones municipales, por ejemplo. Son los cambios en la manera de pensar políticas públicas de manera transversal, asignado a un territorio específico, más que de manera solo sectoral, educación, salud, no sé qué, ¿no? Que piensan en términos de un territorio específico, como la política urbana de Francia, por ejemplo, que va a decir necesitamos una política transversal para los problemas en las periferias de las banlieues, por ejemplo, ¿no? Entonces, este es el primer impacto de este mundo urbano sobre lo político, estos cambios institucionales y estos cambios en términos de las relaciones de poder entre las diferentes instituciones que componen la gobernanza. El segundo conjunto de impacto son todas las transformaciones de los modos de vida. Aquí es como el argumento tradicional de la sociología urbana, desde Louis Worth, ¿no? Que la urbanización cambia
los modos de vida. Entonces, hay estos cambios también que cambian, y esto lo estoy trabajando en otros capítulos del libro, cómo estos cambios de los modos de vida en ciudades y afuera cambian la manera en las cuales nosotros nos construimos como actores políticos, ¿no? ¿Qué es la acción política en este contexto? Y el tercero conjunto de impactos sobre lo político es la producción de nuevas ontologías. Son las concepciones del mundo, las concepciones de la vida que tenemos como resultado de vivir en un mundo urbano. Digamos, por ejemplo, las concepciones espaciales cambian, no pensamos primero, no todos, pero no es la primera idea que nos viene, no es solamente que vivimos en un mundo de estados nacionales, por ejemplo, ¿no? Tenemos una concepción espacial mucho más fluida, mucho más dinámica por mucha gente del mundo en el cual vivimos, ¿no? Entonces, les voy a dar imágenes después, este es el punto con el cual, bueno, la idea con la cual estoy empezando esta reflexión en este libro. Y más o menos estoy trabajando estos 3 niveles del institucional, de los modos de vida o de las relaciones interpersonales, y este nivel más ontológico en cada uno de los capítulos. Y estoy trabajando también, eso se puede como resumir con examinando eso, lo desarrollo un poco en el primer capítulo que han leído, en términos de los cambios en nuestras concepciones del espacio, del tiempo y de la racionalidad, que son como 3 elementos muy importantes, me parece, para entender el proceso político. Y solo para ilustrar un poco quizás estos cambios en nuestras concepciones del espacio, del tiempo y de lo afectivo, de la racionalidad, les voy a dar dos ejemplos un poco más concretos. Esto lo menciono un poco en el capítulo 1, es la huelga de los estudiantes en 2012 en Montreal, sí, la primavera de Maple, más o menos en español. Solo para darles un poco de imágenes y desarrollar un poco este ejemplo. Uno de los elementos, me parece, que cambia en términos del proceso político y en términos de nuestra relación con el Estado, es que en estos movimientos sociales, por ejemplo, el Estado ya no es el principal interlocutor. No es que la mayoría de los trabajos sobre los movimientos sociales, por ejemplo, van a partir de la idea que hay demandas sociales y que estas demandas se dirigen al Estado, o que los movimientos surgen en reacción a algo que ha hecho el Estado, ¿no? Este es el marco clásico de la idea del conflicto político. Y lo que les quiero mostrar aquí en este ejemplo es que es un poco más complicado que esto. Y esto yo lo explico con el concepto de la lógica urbana, de la lógica de acción urbana, que les voy a mostrar. Hay un gráfico que han visto también en el capítulo, ¿no? Entonces es una huelga que empieza en reacción contra una decisión del Estado, muy clásico, ¿no? El Estado decidió subir los student fees, las colegiaturas, de manera bastante brutal,
y no querían los estudiantes. Entonces es algo clásico para empezar. Y si vemos los diferentes actores, esta gráfica la hice con una base de datos que hice con mi equipo allá de todos los eventos durante este periodo que como agregamos con la prensa, con todas las publicaciones de los estudiantes en línea, con las páginas Facebook y con algunas publicaciones como de cronología del momento histórico que fueron publicados también, ¿no? Entonces empezamos el 11 y cada fecha representa una semana, entonces de enero a diciembre todo el año, ¿no? Y categorizamos todas estas acciones entre diferentes tipos de actores. Entonces, en azul es la acción la acción gubernamental y en esta gráfica el rojo es la acción de las organizaciones estudiantiles formales, ¿no? Que representan formalmente los estudiantes. Y vemos que van juntos, ¿no? Se responden. El gobierno dice algo, las organizaciones responden y viceversa, ¿no? Pero en esta misma base de datos teníamos también una otra categoría que llamamos acción estudiantil, que es más o menos todo lo que pasó afuera de las organizaciones estudiantiles, ¿no? Y había mucho más que las asambleas estudiantiles y las declaraciones oficiales de las organizaciones estudiantiles que no fueron muy importantes. Todo lo que estaba pasando en la calle. Y se ve que no hay ninguna respuesta directa a lo que estaba haciendo el gobierno. Había una lógica propia del desarrollo de las acciones que no tenía nada que ver con el gobierno, ¿no? Estos son como fechas muy importantes, votos del final de la huelga. El Plan Nord y Victoriaville fueron dos manifestaciones bastante violentas. La Ley 78 es cuando el gobierno decidió que era prohibido de manifestar en la calle con la cara cubierta, tapada, ¿no? Y que desde este punto tenían los estudiantes y todos en la sociedad en general que dar el itinerario de la marcha a la policía antes de. Entonces, estos fueron momentos en los cuales vemos como muchas más marchas en las calles, diferentes tipos de ocupaciones de bancos, de graffiti, de conciertos de música, cosas así, ¿no? Y vemos que sí, es una reacción bastante fuerte a lo que pasó en términos del gobierno, pero que no hay una relación directa como esto, ¿no? Y que si en un análisis como tradicional de un movimiento social vamos, por ejemplo, a entrevistar los líderes de las organizaciones. Este es lo que hacemos normalmente. Y si entrevistamos los líderes, es esto que vamos a ver. Pero si usamos otras metodologías, y queremos ver otras acciones, les vamos a encontrar también. Y lo que vemos es que si nos concentramos solo en los actores formales que podemos identificar, vamos a ponernos ciegos a muchas otras acciones. Es un poco eso lo tienen en el capítulo. ¿Qué quiero decir cuando hablo de una lógica de acción urbana, ¿no? Que aquí, en lugar de tener el Estado al centro, tenemos algo mucho más
complejo en donde yo puse al centro la urbanidad, ¿no? Como esta época en la cual vivimos y que si vemos los impactos de esta condición histórica, vemos, por ejemplo, bueno, yo hablé, con el ejemplo, yo hablé más bien aquí, de lo que llamo aquí una concepción post-erótica de la acción, que significa, yo con esto quiero decir que es muy difícil identificar quién está actuando, quiénes son los líderes. Cuando estábamos preguntando a los estudiantes, bueno, quiénes son, no usamos la palabra líderes, usamos la palabra quiénes son las figuras más importantes del movimiento. Y todos respondieron las masas, la calle, el cuadro rojo, que es el símbolo, y Anarcopanda. Anarcopanda es él. ¿Y por qué es Anarcopanda importante? Bueno, les hablé de la ley 78, porque después de esta ley la está él todo el tiempo contestando, porque sigue marchando con su disfraz. Y descubrimos al final que él era un profesor de preparatoria, de filosofía, pero bueno, nadie lo sabía, ¿no? Era como un símbolo muy importante que es muy anónimo, ¿no? Que no sabemos quién es. Es como entonces, para ver estas acciones tenemos que descentrar la mirada de los actores a situaciones de acción específica, ¿no? Es un poco eso que no puedo dar mucho material empírico por falta de tiempo, pero es un poco esto que estoy poniendo aquí, es que la unidad de análisis cuando estamos estudiando estos procesos políticos no es tanto los actores que la situación de acción, ¿no? Y por ejemplo, lo que hicimos con los estudiantes que participaron es entrevistarles 2 veces, una vez de manera más clásica, que era la segunda vez, y la primera vez ellos escogieron un lugar en la ciudad en donde querían que nos vimos y desde allá improvisamos un recorrido en los lugares más importantes para ellos durante la huelga. Y bueno, hicimos este recorrido con herramientas multimedia, con video, con un GPS y con un bracelet biométrico. No voy a darles todo bueno, si quieren más tarde les explico cómo lo hicimos, pero hicimos este primer recorrido improvisado sin preguntas previas o nada y nos contaban sus recuerdos un año después de la huelga, de las diferentes acciones en las cuales participaron. Y todos estos lugares y memorias asociados a estos lugares son para nosotros situaciones de acción. Entonces, el material que tenemos por analizar son estas situaciones de acción. ¿Qué pasa, en qué momento, cuándo y cómo se despliega la acción, ¿no? Entonces, esto... ¿Por qué? Porque la hipótesis, como les dije, es que este mundo urbano está cambiando nuestra concepción del espacio, del tiempo y de la racionalidad, del espacio en términos de en dónde se sitúa lo político, ¿no? Que no es solamente en el marco del Estado,
pero también en la calle, pero también en todos estos lugares en donde fuimos con estos estudiantes, ¿no? Y entonces una concepción reticular más bien del espacio. Para llegar a esta conclusión también manejamos con ellos mapas mentales y vemos, no tengo aquí todos los ejemplos, pero vemos claramente en la manera en la cual están dibujando lo político, que son redes, ¿no? Es muy reticular, no es algo muy definido, con lugares muy específicos, ¿no? Como por ejemplo el gobierno o la administración municipal o cosas así, nunca aparecen en sus mapas mentales de lo político. Otro elemento muy importante en este ejemplo y otros desarrollados en el libro es una concepción más intuitiva de la acción política. Por eso quiero decir, es aquí en donde estoy manejando un poco la idea de la racionalidad. Por eso quiero decir que lo que en este ejemplo fue bastante fuerte es todo lo afectivo y todo lo no planeado, lo espontáneo, ¿no? Cuando normalmente estudiamos la acción política, la pensamos en términos estratégicos o a lo menos tácticos, ¿no? En términos de las estrategias que desarrollan las organizaciones para ganar, ¿no? En términos de los recursos necesarios para estas estrategias. Pero lo que vemos en este evento y otros, como por ejemplo los indignados en España, Occupy y en muchos otros, es que no sabemos muy bien cuál es la finalidad. Sabemos que hay un mensaje. En este caso, el mensaje era la educación es un servicio, no, es un derecho fundamental, la educación gratis, ¿no? Y para todos. Hay un mensaje como en Occupy, ¿no? De los 99% contra el 1%, cosas así, pero no hay, es más simbólico en muchos sentidos, ¿no? No hay como demandas específicas a las cuales pueden responder las autoridades, ¿no? En este caso empezó con demandas específicas, no a las colegiaturas más altas, demandas específicas, pero después era de abajo el sistema capitalista y mucho más amplio y claramente no sabemos muy bien cómo responder a demandas así, ¿no? Es una negociación entre líderes y el Estado, no era esto, ¿no? Y cuando preguntamos a los estudiantes por qué decidiste ir o ir a esta marcha o a otra, o por qué seguiste haciéndolo durante 8 meses cada día. Entonces, cada día hubo marchas en la noche y muchas otras acciones. ¿Y por qué lo hicieron aunque la policía los estaban arrestando y pegando y todo, ¿no? Hubo muchos accidentes también de salud y todo. Y la respuesta todo el tiempo era como que no había planes, que así era y que un día ves a esta persona y al final te encuentras en la marcha o te encuentres en un café a hablar, parando en la mesa, convencer a los otros, ¿no? Que como que todo fue muy no estratégico en muchos sentidos. No había organizaciones que planean las acciones. Podías tú lanzar algo en Facebook y había 300 personas
que vinieron, ¿no? Era así durante estos 8 meses. Entonces, la concepción de la acción política es mucho más intuitiva, mucho menos estratégica y incluyendo porque entrevistamos también a algunos representantes de las organizaciones estudiantiles y ellos también no tenían una visión estratégica bastante importante. Y en términos de la concepción del tiempo, había una expresión que a mí me parecía muy interesante de una de las estudiantes cuando le estábamos preguntando, bueno, ¿ganaron o no? ¿No? Porque al final sí ganaron en términos de que el gobierno perdió las elecciones y que no hubo una subida de las colegiaturas. Pero ella dijo, bueno, no es importante. Lo importante son en sus palabras, las victorias experienciales. Y a mí me parece que ilustra muy bien esta concepción del tiempo, ¿no? Que lo más importante es lo que pasa aquí y ahora. Y no tanto si vas a ganar una lucha o si vas a llegar a una finalidad muy específica. Y esta concepción del aquí y ahora, del instante, estaba muy marcada en todos los estudiantes a quienes hablamos. Y además cuando estuvimos intentando como imponerles una concepción más lineal del tiempo, preguntándoles, por ejemplo, bueno, ¿qué vas a hacer porque vas a perder el semestre? ¿Cuáles son las implicaciones en tu plan de carrera? O cosas así, ¿no? Que es una concepción muy lineal, muy estratégica del tiempo. Ellos estaban reyendo y que no es importante. Para quien era más importante no era porque iban a perder un semestre, pero porque estaban estudiantes internacionales que iban a perder su visa. Y eso sí tiene impactos bastante importantes, pero no es porque la concepción es una concepción lineal del tiempo, ¿no? Tenían una concepción más bien como del aquí y ahora. Bueno, esta es una cita de uno de los estudiantes que me parece que sintetiza mucho esta actitud sobre su acción. Está hablando de cuando estaban pasando sobre este como puente en todas las marchas. Mira, está realmente impresionante acerca de cuando tú vas en un túnel, quiero decir, cuando te oyes a ti mismo, ¿no? Yo pienso en cuando cruzamos, nuestro oído está amplificado, es muy afectivo, ¿no? Mira, yo recuerdo emociones de éxtasis, de total éxtasis, como cuando estoy en el túnel y oigo algo como una vibración de esto, ¿entiendes? Y la gente comienza a gritar, ¿cierto? Esto me hace emocional y casi estaba a punto de llorar. Entonces, este es lo que quiero decir por estas victorias experienciales, esta concepción afectiva, intuitiva de la acción y después sigue él explicando que vivir estos momentos puede explicar por qué seguía regresando cada noche a estas marchas. ¿No? ¿Cuánto tiempo? Empezaste creo que ya, ¿no? cuarto y cuarto. Tengo otro ejemplo que no está en estos capítulos, que está en el capítulo 4, en donde manejo más específicamente esta cuestión del tiempo. No sé si quieren que lo explica un poco diferente. Y es el capítulo 4, en este capítulo hablo del tema ambiental y con un estudio de caso en Hanoi, en Vietnam.
Y lo que estoy haciendo allá es explicando un poco cómo los habitantes de un pueblo periférico de la ciudad manejan el tiempo para enfrentar cambios ambientales muy importantes en su entorno de vida, ¿no? Son pueblos en donde hay proyectos, megaproyectos de desarrollo urbano de parte del Estado para urbanizar estos pueblos y cambiar el uso de suelo de la agricultura a estos desarrollos residenciales y comerciales, ¿no? Y entonces hay diferentes temporalidades en este caso específico. Hay la temporalidad direccional o más lineal, digamos, del plan. Un plan es una temporalidad lineal, ¿no? Tienes un plan y una estrategia para implementar este plan, ¿no? Lo que pasa es que los habitantes de estos pueblos, entonces, estos son los 5 pueblos aquí, y este es el plan, bueno, que va como a encerrar. Estos son sus tierras agrícolas que cambian, ¿no? En complejos así residencial. Y entonces, este es el plan inicial, y una de las cosas que las inmobiliarias que tenían que hacer en cambio de poder desarrollar esta tierra es darles a los habitantes espacio para que puedan abrir comercios, ¿no? Para como ganar su vida, como ya no podían trabajar la tierra. Entonces este es el plan de la inmobiliaria, que hacen así como en un rectángulo y les alocan así lotes para sus comercios, y los habitantes no querían porque dijeron que esto era como un muro que iba a separarles de la nueva zona urbana, y querían en lugar como algo más cuadrado, ¿no? Entonces, lo que pasa es que estos planes, esta temporalidad direccional, así lineal, todo el tiempo tiene bumps, ¿no? Que negociaciones y resistencia que hacen que estos planes cambian. ¿Dónde, en qué país es? Es en Vietnam, en Hanoi, en Vietnam. Entonces, no es un país democrático. Entonces, estas negociaciones es en un contexto en donde no es ilegal resistir al Estado, ¿no? Entonces, significa muchísimo cuando puedes hablar y negociar un cambio, porque puedes ir en prisión, y hay muchos de estos habitantes que sí, cuando yo estaba haciendo este trabajo de campo, hacía un año que sí estaban en prisión, ¿no? Entonces hubo conflictos bastante importantes. Otra temporalidad que pasa en este contexto es la cuestión de la duración. Lo que pasa es que estos planes son del año 2000. Yo hice el trabajo de campo allá entre 2008 y 2010, y todavía no había la construcción. Pararon las actividades agrícolas, destruyeron todos, prepararon el terreno, porque todavía no habían construido los edificios, ¿no? Entonces es como una especie de duración muy, muy larga, que es muy difícil de vivir por los habitantes, porque todavía no hay la nueva población que va a venir en sus comercios, y están como esperando, así, floteando, ¿no? Y eso parece del exterior, pero vemos cómo usan esta duración
de manera bastante astuta, ¿no? Y la usan, por ejemplo, un hombre que sabe que hay una diferencia en el cambio de dólares americanos entre Vietnam y Camboya, ¿no? Entonces, lo sé, hace un viaje a Camboya, toma dólares americanos del cajero automático, les trae de regreso a Vietnam para venderles, ¿no? Y así gana dinero, ¿no? Porque con el cambio, porque valen menos allá y les puede vender más en Vietnam. Entonces hay como esta duración que al mismo tiempo es muy difícil para los habitantes, también se puede aprovechar y también saben muy bien que esto cuesta muchísimo al Estado, porque lo más tiempo esperen antes que dan el permiso a la inmobiliaria de construir, lo más tienen que pagar en compensación a la inmobiliaria. Entonces hay como un juego así de si lo vamos a estirar o si no lo vamos a... Entonces juegan mucho con esta temporalidad también que, que se ve también en la cuestión de la especulación, porque lo más tiempo esperan, la manera en la cual están financiando las inmobiliarias, en las cuales están financiando la construcción de estos proyectos, es con inversiones individuales al principio, con el plan, ¿no? Entonces tú compras tu departamento según el plan que vemos y después normalmente se vende hasta 5 veces antes que comienza la construcción. Y esto se puede hacer solo si conoces a alguien que conoce el plan, ¿no? Entonces hay como mucha especulación así que hace que los precios sí suben muchísimo. Y también otra vez es un juego con esta temporalidad de la duración. Otro elemento en estos pueblos muy importante es los ambientales causados por estos megaproyectos, porque hace mucho polvo y muchos problemas de contaminación de aire, pero también este es un ejemplo en donde no había industrias, pero sí hay muchos otros en donde hay desarrollo industrial que causa mucha contaminación en los pueblitos originales, ¿no? Entonces, la manera en la cual los habitantes hablan de esta contaminación es de manera cíclica. Tienen la idea que todo lo que entra va a salir, ¿no? Y lo hablan así como, por ejemplo, la señora con quien yo vivía en este pueblo, estaba diciendo, su mamá estaba muriendo de cáncer, ¿no? Y ella estaba como hablando de la situación del pueblo en términos del polvo que entra en los pulmones de su mamá, ¿no? Y entonces todo el tiempo cuando estaba hablando de las dificultades ambientales era en términos de ciclos metabólicos, ¿no? Y así es un pueblo en donde de manera ancestral están reciclando plástico y lo hacen en su casa. Entonces, en la casa en la cual yo estaba, tenía que poner como un plástico así en la puerta para que cuando en la casa al lado estaban quemando el plástico para transformarlo, que no entran los olores adentro de mi cuarto, ¿no? Y entonces lo hablan de manera muy como cíclica de estos problemas ambientales.
Y cuando hablamos con las autoridades vietnamitas y municipales y también internacionales, como Oxfam, por ejemplo, que es muy activo, o la Ford Foundation en Vietnam, ellos hablan de estos procesos en términos muy lineal. Es una cuestión de degradación, ¿no? No es una cuestión metabólica así, ¿no? Y tienen entonces una concepción temporal bastante como racional, ¿no? La degradación ambiental, que es muy diferente de la manera en la cual ellos lo perciben en los pueblos. Creo que aquí, bueno, lo desarrollo más en este capítulo, estas diferencias, pero solo para explicar que me parece que la temporalidad estratégica, lineal, moderna, sí todavía sigue bastante importante, sobre todo por los actores gubernamentales, pero no solo. Pero hay también otras temporalidades que vemos más y más de manera más visible en diferentes tipos de acción política por parte de diferentes personas, ¿no? O sea, los estudiantes de Montreal o estos habitantes de los pueblos en la periferia de Hanoi, o en otras, hay otros ejemplos también en el libro, y que para entender estas acciones políticas que no vemos normalmente cuando tenemos una mirada politóloga clásica, tenemos que ver que las concepciones del espacio, de la racionalidad y del tiempo cambian muchísimo, y esto lo explico con estos cambios históricos, ¿no? De la importancia de la urbanidad en nuestra visión del mundo. Creo que voy a parar. Ok. Y bueno, si tienen más preguntas sobre ejemplos, con mucho gusto. Muy bien, pues muchas gracias. Carlos, Bueno, unos minutitos para sí. ¿sí? Sí, ok. comentar. Bueno, pues sí, muchas gracias por la invitación y por la presentación. Bueno, la verdad, a mí estos textos pues sí me vinieron como a inquietar bastante por la visión justo de mis intereses de investigación. Y bueno, en principio el texto me parece como bastante provocador y reflexivo en la forma de analizar, pues justamente algo como muy enfocado en este seminario, que es el gobierno de lo urbano, ¿no? Y esa forma en la que se busca como desbaratar justo esos dos conceptos, ¿no? Desde qué significa la cuestión del gobierno y qué significa lo urbano, y cómo lo vas como desbaratando de diferente manera. Y hay un concepto que a mí me gustaría que pudieras profundizar en él, que bueno, y es por interés personal, pero además me parece bien interesante, que es cuando hablas de la movilidad, ¿no? Es como algo en lo que, bueno, al menos yo personalmente estoy como enfocado, y me gusta mucho cómo lo planteas tú desde una forma de este medio como de tránsito y de generación de redes, y me parece que en esta cuestión del mundo urbano en el que refieres que se debe como a este escenario complejo, en el que hay una interacción como muy muy fuerte, me parece que esos nodos de conexión, ese camino que hay entre todos esos microcosmos, como le llamas tú, es justamente la movilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo se entiende esos procesos, o cómo podríamos entender esos procesos a través de como del ejercicio de observación del mismo, ¿no? O sea, en estos casos de estudio que tienes tú, ¿cómo hacías tú para observar cómo era ese tránsito, ¿no? Que era justo un poco algo de lo que desde Peck, que vino en el primer seminario, nos hablaba, ¿no? De cómo se transferían algunas cosas, particularmente para Peck eran las políticas, ¿no? Pero acá tú lo expresas de una manera mucho más amplia, ¿no? Son objetos, son ideas, son sentimientos, son percepciones, etcétera. Entonces, ¿cómo es ese tránsito y cómo haces tú para, en el caso pues, de análisis, observarlo, ¿no? Y como tratar ahí de entenderlo. La otra cuestión que creo que también fundamental y va en el sentido del mismo título de esta charla, es también la informalización del Estado, ¿no? Eso es también como un término en el que a mí me hizo como mucho ruido, en el sentido en el que
desvirtúas un poco el concepto del análisis desde lo municipal, Ujú. que es como, a mí algo ahí me hace como un poco de ruido porque es la cuestión de no entender el elemento de ciudad, ¿no? Y es algo que, bueno, a mí particularmente me genera la duda de por qué desechas tú, como me parece, ¿no? O trabajas de una manera como distinta a la cuestión de la ciudad, ¿no? ¿Cómo la trabajas? Porque hablas tú ahí de cuestiones como muy de teoría del actor red, etcétera, ¿no? Entonces, esta posición de decir que la ciudad no es una cuestión delimitada, etcétera, ¿no? Sino plantearlo desde la dinámica del concepto de lo urbano, Ujú. a mí me generaba como la duda porque entonces, ¿cómo puedes medir cuál es la incidencia como de todos estos escenarios de redes globales a lo que tú le llamas como las historias, ¿no? La historia local, lo que está como ahí presente en lo que, bueno, yo pensaría que es como la dinámica municipal, ¿no? Y bueno, me parece también como interesante resaltar esa conexión que tienen como los conceptos de mundo urbano y movilidad, ¿no? De nuevo como regresar un poco a eso, en esta forma de cómo se afecta a la toma de decisiones, porque y eso me parece interesante para todos los actores, ¿no? El tratar de entender cómo como el mundo urbano pues tiene ese sentido de observación directa en el accionar político, ¿no? Y justo como entender esta cuestión de las no linealidades y etcétera, que era un poco lo que hablabas ahora, ¿no? Al final es como mi duda. Lo que veía yo en los estudios de casos es que son como casos como muy reactivos, ¿no? De escenarios como que se generan por cierta circunstancia, hay una organización, hay un ejercicio político, ¿no? Y tú tocas por ahí el tema de la cuestión de las organizaciones como ya constituidas también, ¿no? Cuando hablas como esta crítica de no ver a los actores, sino al momento, ¿no? Al entender la situación y etcétera. Entonces, ¿cómo se podría entender el accionar de estas organizaciones que están ya constituidas, o sea, que llevan como muchos años tratando ciertos temas, ¿no? Y que podrían de alguna manera, bueno, desde mi perspectiva, sí tener de alguna manera como este sentido muy de situacionar lo político a través de las acciones, bueno, de los lugares, de las percepciones, del entendido como complejo de la dinámica espacial, pero también de los actores, ¿no? Porque finalmente ellos sí tienen como estas comunicaciones directas, que era un poco sería como mi análisis de cómo podrás clarificar esta distinción de las dos gráficas que nos mostraste, ¿no? Porque me parece que justo las organizaciones civiles tienen esta incidencia en las dos gráficas y no son un movimiento que surja de repente, ¿no? Son movimientos que están ahí, que llevan muchos años trabajando y que inminentemente, bueno, me parece, trabajan en los dos campos, ¿no? Trabajan en este escenario político de la primera gráfica, pero también están en la calle, ¿no? Entonces, algunos de ellos, ¿no? No estoy como particularizando, pero me parece que existen muchos que van por ahí. Y bueno, nada más la cuestión también sí, no, era como un poco esa cuestión de ver estos movimientos que a mí me parecen que son como mucho más emergentes y entonces cómo se podría analizar en otro tipo de dinámicas, ¿no? De organización en ese entendido, porque para mí o sea, yo considero que sí hay como un peso muy fuerte en lo histórico. Sé que tú lo planteas ahí, que depende, ¿no? El grado de conectividad que pueda tener también el grado de acción, ¿no? Dependiendo que hay como, cuando hablas de las global cities, ¿no? Que están como muchísimo más conectadas estos nodos, estas redes y algunas otras no. Pero justo me parece que entonces se plantearía, o sea, ¿cómo haces tú metodológicamente para balancear ese ejercicio, ¿no? De observar a través de la etnografía cómo interviene cada uno de esos procesos, ¿no? Creo que sería como mis grandes inquietudes. Gracias. Sí, gracias. Gracias, Carlos. No sé si quieres responder a eso o abrimos, porque quizás las inquietudes son compartidas por otros, como... Como quieren. Puedo ¿quieres contestar responder sí un poco y y después quizás no a abrimos? todo, pero y después vamos y yo veo bueno,
empezando con los últimos comentarios, no creo que las organizaciones como formales que existen, que no reaccionan necesariamente a un evento específico, la toma de decisiones, las instituciones municipales siguen importante lo mismo. No es una cuestión de uno o otro. Creo que tienes razón que sí, el tono en este capítulo, el primer capítulo, puede parecer un poco como muy crítico sobre los estudios como municipales, ¿no? Pero no era la idea. La idea es más bien que eso sí es importante, pero no es lo único. Y no podemos no ver el otro. Es que sí pudimos hasta hace 40, 50 años, ¿no? Hasta los 60, 70, algo así, hasta los cambios estructurales que todos conocemos, ¿no? Que empezaron, digamos, más o menos en esta época. Pudimos sí como solo mirar a las instituciones, la toma formal de decisiones, todo esto. Lo que estoy diciendo es que ahora como estas instituciones están cambiando muchísimo por los procesos de urbanización, de globalización y de todo esto, que tenemos también que desarrollar conceptos que nos ayuden a ver todo el resto que pasa. Y no es que no pasaba antes, creo que no era tan importante y no era tan visible también, porque es mucho más visible ahora. Cuando digo ahora, yo incluyo los 60, ¿no? Para mí no es tan, es como que es un proceso que, bueno, si lo vemos como en un tiempo histórico más largo, bueno, las crisis urbanas de los 60, los movimientos estudiantiles, bueno, hubo diferencias, pero no tanto, no creo. Entonces, estoy como poniendo un tiempo histórico un poco más largo en estos procesos más como al nivel estructural, ¿no? Entonces, pero yo veo lo que tú estás diciendo en términos de cómo hacerlo metodológicamente para balancear de un lado toda esta lógica de acción urbana, no la lógica de la calle, lo que pasa afuera, de lo político como lo vemos de manera más intuitivo, ¿no? Más clásico en términos de lo que es lo político. Creo que bueno, yo creo que, por ejemplo, la etnografía para mí es realmente una herramienta que nos ayuda muchísimo a ver todo esto, porque tienes que inmersarte en mundos muy difusos, no definidos, ¿no? Como el mundo de una organización política es muy bien delimitado, ¿no? Entonces, puedes entrevistar a los actores y ya tienes y ver a su documentación y lo que escriben y entiendes más o menos la organización. Cuando no sabes dónde está lo político, es un poco más complicado. ¿A quién vas a hablar, no? Entonces, yo creo que la etnografía nos permite entrar a estos mundos y ver lo político afuera del Estado un poco mejor. Pero no es todo. Por ejemplo, yo también hago entrevistas con líderes de organizaciones, con funcionarios, con políticos. Sí, lo hago, por ejemplo, cuando hablo en del proyecto del Grand Paris, creo que lo tienen en el capítulo. Sí, era una investigación bastante normal, ¿no? De entrevistas con líderes ¿no? Pero cuando hago estas entrevistas, y lo digo todo el tiempo a mis estudiantes de doctorado, de maestría, estas personas son mucho más que el rol en el cual los vas a entrevistar. Son mamás, son papás, toman el metro, no sé qué, ¿no? Y todo esto de su vida personal
para mí es muy importante preguntarles también en estas entrevistas formales sobre una cuestión delimitada política como la reforma del Grand Paris, por ejemplo, ¿no? Porque, y así me permite un poco salir de estos papeles muy definidos como actor público y ver un poco más cómo van juntos con otros aspectos de su vida. No es fácil. Cuando hablas con el secretario del Desarrollo Metropolitano, no va a querer hablarte de sus hijos o de no sé qué, ¿no? Entonces no es fácil, es un poco complicado a veces, pero todo es en la manera en la cual llegas con las preguntas más personales, creo. Cuando estás extranjera es más fácil, yo pienso, porque puedes jugar como el juego de que tú no sabes, que tú no conoces los códigos culturales, entonces no pareces grosera, ¿no? Cosas así. Cuando yo lo hago en francés, uso mi acento canadiense y me ayuda muchísimo en Francia porque te ven como muy campesina que no conoces nada. Entonces puedes preguntar muchas cosas así, ¿no? Pero desarrollas trucos, ¿no? Entonces yo creo que tienes razón, que es importante no eliminar el peso de las organizaciones, de la toma de decisión, de las políticas públicas. Es muy importante. Pero no es lo único cuando estamos hablando de gobernar lo urbano, me parece. Y lo que falta mucho, no en todas las disciplinas, porque la antropología urbana lo ha hecho mucho por años, pero no lo ha hecho con una mirada política. La etnografía urbana sí existe, ¿no? No es nueva, pero de ligarlo con lo político y de empezar una conversación entre politólogos y antropólogos urbanos me parece esencial. Entonces eso sería como una primera respuesta que me lleva quizá a tu otra pregunta sobre cómo ver la movilidad, cómo estudiarla, cómo ver lo que pasa entre los nodos, ¿no? De estas redes muy dinámicas de movilidad. Otra vez, yo lo hago con la etnografía y lo hago de manera, mi entrada como etnógrafa es el sujeto. Entonces, mi entrada es muy micro. Es muy la experiencia personal de la movilidad, ¿no? He hecho muchos trabajos, por ejemplo, después de mi doctorado en Los Ángeles hice un proyecto pasando horas y horas y horas en los autobuses con trabajadores domésticas, ¿no? Cruzando, que vivían en East LA, iban a trabajar en Beverly Hills y estos 2 horas de camino en autobús, bueno, ¿qué pasa en estos 2? Entonces, es una metodología etnográfica muy de la perspectiva individual, ¿no? De la mujer que viaja, qué pasa, qué siente, qué vive, todo esto. Pero lo que es importante, me parece, eso es para ver, ¿no? Este camino, pero de manera muy micro. Y después lo que me gusta hacer es generalizar un poco, pero eso se hace más, bueno, por ejemplo, la cartografía es muy interesante como herramienta metodológica para expandir un poco lo que puedes ver de manera muy experiencial al nivel etnográfico. Si usas, por ejemplo, en este caso hicimos mapas de las trayectorias migratorias de estas mujeres y de sus trayectos adentro de la ciudad, por ejemplo, ¿no? Entonces, así puedes un poco
como ampliar un poco este estudio de la movilidad y de diferentes tipos de movilidad, la migración internacional, la movilidad cotidiana, la movilidad de viajes, por ejemplo, cosas así, ¿no? Entonces, así lo hago, no, esto es en términos muy como de movilidad de personas, en términos de movilidad de políticas públicas, yo no lo hago, uso el trabajo de PEC. No, pero, no, tengo una estudiante de doctorado que está ahora estudiando cómo las políticas, las normas de género aterrizan en la planeación urbana en Hanoi, en Vietnam, ¿no? Entonces, sí, trabajando con otros, no se puede ver otros tipos de redes y de movilidad. Pero en este caso, lo que estoy haciendo para desarrollar este argumento del cambio en la concepción del espacio político, no lo hago más bien desde la perspectiva subjetiva, individual de la gente, con mapas mentales o con, bueno, ¿no? Para ver un poco cómo ellos visualizan el espacio político. Así lo hago. Bueno, había otros comentarios, pero quizás Sí, hablemos si... Sí, gracias. Muy bien, gracias. No sé si hay preguntas, comentarios, reflexiones. Gracias. Eric. Tengo preguntas, seré breve, no me regañen por eso. Pues antes que nada agradecer la presentación, pues, como siempre el seminario, siempre es muy grato tener un espacio para compartir ideas sobre temas que me parece que estamos aquí en la mesa, nos es muy afín, es muy rico tener este espacio, así que muchas gracias a organizadores y por supuesto a la ponente. Yo quedé muy agradado con muchas de las ideas que se dejan entrever, con las relaciones que nos permiten ver dos capítulos. Creo que habría que leer y quizá algunos otros capítulos ya para intereses específicos. Pero me quedé con una duda muy general, porque no alcancé a ver, tal vez fui yo, la parte de la informalización del Estado. O sea, es decir, vimos como otras partes del descentramiento político, de la experiencia, me parece que se concentró mucho la discusión en estos capítulos con la cuestión de la urbanidad como una herramienta epistemológica más allá del espacio, ¿no? Más espacial, más temporal. Pero yo al menos como que en mi caso me quedé con ganas de saber más sobre esta informalización del Estado. Es un proceso en el cual el Estado se ha informalizado, antes era formal y ahora es informal, o en qué radica este apellido que tiene el libro. Por el otro lado, entiendo el sentido de urbanidad, como esta categoría nos construye, de hecho me parece adecuada, pero no sé si vinculándolo con esta otra noción de experiencia urbana, sería más conveniente hablar de urbanidades. En el sentido en el cual me parece, inclusive retomando esta vieja discusión de la escuela francesa, pareciera que las disputas en la ciudad son justo disputas por la apropiación del espacio, o por los derechos o las riquezas que genera la ciudad. Entonces, no sé si en estas experiencias de movilidad, justamente, y creo uno de los entrevistados lo dice, ¿no? Cuando se llega a este barrio y el coche ya no está, que expresas, ¿no? Yo quería pensar que lo había perdido en otro lado, ¿no? Y la experiencia del otro dice, no, pues ya se lo robaron. Entonces, sí como que no sé si sería más conveniente hablar de estas urbanidades, es decir, y que a final de cuentas parte del entramado político son justamente como estas interpretaciones de la experiencia urbana, cómo le disputan a esta urbanidad, que lo podemos poner en términos hegemónicos, cómo debe de vivirse la ciudad, ¿no? O cómo es la interpretación del que se debe vivir la ciudad. Y que a lo mejor alguna parte de las disputas políticas
por el espacio urbano tengan detrás como esta discusión ontológica, esta discusión de derechos. Por el otro lado, la parte de lo afectivo y esta última cuestión de, no lo sé, uno de los entrevistados lo manifiesta cierta desazón con esta parte de, bueno, pues llegamos aquí a la marcha o al movimiento y nos reímos, ¿no? Y me parece que él tiene como una falta del sentido político, ¿no? Es decir, lo político como una forma de transformación, porque me recuerda a Randall Collins. Él tiene un ensayo sobre los eventos del atentado de las Torres Gemelas y los analiza justamente como en el periodo del tiempo a partir de las emociones. Es decir, como en los primeros meses hay como este sentimiento de enojo, de frustración, y cómo se va diluyendo al paso del tiempo. Y anotaba justo ahorita en las reflexiones, pareciera como que es entonces más un ritual la idea de ir a marchar juntos, esta idea de la repetición del instante presente, de la felicidad, diría Milan Kundera en algunas de sus novelas. Y pareciera que, no lo sé, a lo mejor yo soy muy clásico en esa parte, pero el sentido político como una forma de transformación se diluye a partir de esta necesidad del estar juntos, del sentir una colectividad, ¿no? un sentido común, pero que no tiene necesariamente que ver esto que tú mencionabas de la finalidad o el propósito a futuro, ¿no? Es decir, la acción presente como una forma de transformar, como una forma de generar un discurso político de largo aliento. Y serían básicamente mis comentarios. No sé si hay alguien, igual y podemos juntar 2, 3 comentarios y después tú los... Claudio. Yo tengo uno que me interesa, conectando algunos puntos que dice Eric. Bueno, antes que nada, gracias y perdón por llegar un poco tarde. Leyendo los capítulos del libro, que también los disfruté, me llama la atención, en efecto, este enfoque pluralista de la urbanidad. Y por ahí dices que de alguna manera estas diferentes urbanidades pues también generan sus propias élites. Creo que aquí en México nos gusta pensar que hay un solo élite, una sola clase élite, pero creo que cuando tratamos, nos desviamos de este modelo de Estado, como tú lo haces en el libro, hacia estas constelaciones de urbanidades, vemos que no solo hay diferentes élites, sino hay diferentes territorios que van con cada una de esas élites. Y lo que a mí me interesa saber es, yo lo leí estrictamente la primera vez que lo leí en el término geográfico, ¿no? De pequeñas escalas, a diferencia de la municipalidad o metropolitanidad, o como tenemos aquí en la Ciudad de México, la megalopolitanidad, la megalópolis. Pero también creo que se puede ver, y no sé si puedas comentar sobre eso desde el punto de vista ontológico. Y yo lo veo un poco desde mi investigación, estoy haciendo mi investigación de doctorado, en la que el territorio, digamos, de qué es una bicicleta está muy delimitado, con bordes muy firmes, y finalmente cuando la bicicleta se experiencia en la calle, vemos que es mucho más difuso, de tal manera que hay diferentes tipos de bicicletas que el Estado no reconoce y que ocupan otros territorios muy complejos, de diferentes redes que los conectan con cosas que no tienen que ver con la cultura de la bicicleta, que es de movilidad, de trabajo, del commute, ¿no? Y en mi investigación en particular, esos territorios ontológicos, es muy difícil redibujarlos, o sea, decir, bueno, ahora el territorio que yo voy a estudiar es porque sigue resistiendo un poco la definición. Entonces, yo lo entiendo desde el punto de vista geográfico. No hay un solo territorio, hay muchos diferentes territorios. Pero ontológico me cuesta trabajo cómo podemos llegar a un punto en el que se acepta cuántos hay y se cuantifica y demás, y ya sé que me sale lo muy diseñador urbanista. Tal vez nunca vamos a llegar a un punto en el que podamos dibujarlos todos, pero quisiera ver tu opinión.
¿Alguien más? ¿O dejamos para una segunda? ¿Sí? Muchas gracias por la presentación y por la invitación. Yo también tenía un poco esta pregunta a raíz de esta gráfica muy interesante sobre las acciones estudiantiles informales y la acción del gobierno, las acciones gubernamentales, y muy a través de la presentación trataba yo de llenar ese hueco de esa pregunta, ¿no? De qué pasaba con los gobiernos o con el papel del gobierno en esta nueva urbanidad o en este nuevo escenario. Trataba yo de tirar como algunas preguntas también, y me daba la impresión un poco de que los gobiernos, así como en el agregado tan grande que son los gobiernos, no han logrado entender esta nueva dinámica, ¿no? O más bien estratégicamente no han querido entenderla para algunos temas o áreas o puntos, ¿no? Y después de esa pregunta caí yo en cuenta también que estas organizaciones o estos fenómenos como de la inmediatez o de lo instantáneo y de lo emocional tampoco son tan ajenas a algunas manifestaciones de los gobiernos, ¿no? Es decir, los gobiernos locales también están acostumbrados a lo inmediato, a lo instantáneo, a las obras públicas que pueden dar beneficios inmediatos pensando en intereses políticos. Entonces, quería yo saber si habías pensado en esas también como similitudes que no solo tienen la informalidad de parte de la sociedad civil, sino también la informalidad en la urbanidad de los gobiernos. Bien, muchas gracias. Hay muchas preguntas muy provocadoras. Muchas gracias, me ayuda mucho. ¿Por dónde empezar? Hablar en términos de urbanidades en lugar de urbanidad me parece muy interesante y importante, ¿no? Esto es como la raíz de la crítica postcolonial a la modernidad, por ejemplo, de hablar de modernidades y no de la modernidad. Y creo que sería interesante y importante también hacerlo con esta idea del estructural, ¿no? que estoy desarrollando de la urbanidad, en términos de si lo estaba yo poniendo esta crítica al lado diciendo, bueno, esta urbanidad está distribuida de manera desigual geográficamente, ¿no? Claramente que la Ciudad de México es más urbana que la Amazonia, ¿no? Me parece como... Pero es mucho más que esto, es mucho más que decir que no está distribuida de manera igual a través del mundo, pero que hay diferentes tipos de urbanidades o de urbanidades en el sentido cultural, ¿no? Y en el sentido de ontológico también, ¿no? Como lo decimos para hablar de la modernidad, que por ejemplo, no sé si conocen el texto de Jennifer Robinson, Ordinary Cities. Ella habla de lugares en África del Sur, se me escapó el nombre, pequeñas ciudades, towns, working class towns, de la minería y todo, y demuestra cómo estas ciudades sí son modernas, ¿no? No son como atrasadas o no sé qué, ¿no? Entonces habla de múltiples modernidades, y creo que sí, como es que hay una urbanidad hegemónica, que es la urbanidad de las grandes ciudades, que son los modos de vida asociados a las grandes ciudades. Y yo diría, bueno, no sé qué tal, hay muchas discusiones en diferentes círculos, arquitectos y artistas y otros, ¿no? Como que la urbanidad de los slums, de los asentamientos informales, es una urbanidad más y más hegemónica, ¿no? En el mundo. Entonces hay, en términos de que es la realidad de más personas,
que no es lo mismo, quizás no hegemónica, pero bueno, que muchos arquitectos, por ejemplo, Rem Koolhaas, ¿no? El arquitecto que hizo muchos trabajos muy conocidos y también escribió este libro sobre Lagos, la ciudad de Lagos, como la teoría de la estética del caos y todo eso que está diciendo, ¿no? Está como, hay estas discusiones sobre la importancia de esta urbanidad. Entonces, sí, es un comentario que me parece muy importante en términos de y que hay resistencias entre estas diferentes urbanidades. Entonces, sí, gracias por este comentario. Y esto sobre la ontología, no lo desarrollé mucho acá en no me acuerdo en qué capítulo lo hablo más, con el trabajo de Boaventura de Sousa. Porque está él hablando de lo que llama una epistemología del sur, ¿no? Y a mí, bueno, no sé si es del sur, yo quiero decir que yo llamaría esto la epistemología de la urbanidad o de las urbanidades, ¿no? Es que me parece que la manera en la cual los cambios que vemos en los países del norte desarrollados, todo esto, son más pronunciados, digamos, que en otros países, porque es en estos países en los cuales el Estado moderno fue lo más implementado, ¿no? Lo más fuerte, lo más hegemónico. Y entonces este cambio de una ontología muy delimitada, muy estatal, muy disciplinada, muy formal, que se podemos previsar, ¿cómo? Ver el futuro, ¿no? Prever el futuro. Esto a una ontología urbana en donde es muy difuso, no sabemos dónde vamos, la temporalidad no es lineal, ¿no? Todo esto, bueno, es una realidad de los países del sur desde mucho tiempo, ¿no? Entonces, me parece que el cambio afecta quizá un poco más estos países en donde el Estado Nacional formalizado era mucho más presente y fuerte. Y por eso no lo digo muy de manera claramente, pero a mí me parece que este proceso mundial de urbanización hace que se acerquen más, que esta división entre el norte y el sur está menos importante, pero que todavía sí en los países del norte no se admite tanto estos cambios, ¿no? Me parece, estamos hablando en estos países más bien de neoliberalización, por ejemplo, y la neoliberalización no capta la complejidad de los procesos culturales ontológicos que se están viviendo en estos países, me parece. Y por eso, bueno, hace 5 años que yo vivo aquí en México y desde que vivo aquí, sí, todo esto de la urbanidad me parece mucho más novedoso, ¿no? En términos de que, bueno, entonces sí, y por eso estoy utilizando este trabajo sobre la epistemología del sur, porque para mí es que no es una epistemología, ya no es una epistemología, o más bien aún más una ontología que pertenece solo al sur, y que más y más la estamos viviendo en los países del norte también. Y es un poco esto que estoy intentando desarrollar en el capítulo en términos ontológicos, ¿no? Uso también unos trabajos con indígenas en Australia y Nueva Zelanda también, para mostrar un poco similitudes con
las visiones del mundo que he visto en mi trabajo etnográfico en ciudades del norte y que me parecen muy cerca. Entonces sí, sobre esto de la ontología, sí, y después sobre la cuestión de la informalización, otra vez, desde el punto de un país como México, bueno, la informalización es en proceso y todo el tiempo existió. No es algo... Este concepto viene del trabajo que hice con Diane Davis sobre la informalización del Estado. Acabamos de publicar un número especial de Current Sociology con estudios de caso con diferentes autores que hicieron estudios de caso de procesos de informalización del Estado en ciudades del norte y del sur. Y la idea es más bien otra vez es más bien de ver lo que está pasando aquí en México y otros países desde mucho tiempo para entender procesos de cambios en los países del norte, que no son procesos de neoliberalización. Yo no lo creo, es mucho más que esto. Son procesos de informalización en términos de desafíos muy frontal a la modernidad, a la rule of law, Estado de Derecho, y de manera muy visibles, pero que no se analicen con el concepto de neoliberalización, porque el concepto de neoliberalización solo está viendo el cambio de poder entre el Estado y el mercado. No está que el mercado está tomando más poder contra el Estado. Y bueno, a veces ponen la sociedad civil, pero todo el tiempo es este triángulo clásico, ¿no? Con el cual entendemos el Estado liberal, Estado, mercado, sociedad civil, ¿no? Y que hay cambios de poder entre estos tres polos. Este es el marco epistemológico del concepto de la neoliberalización, pero para mí es mucho más que esto, es un desafío frontal a la idea misma de un Estado de derecho. Y lo vemos de muchas maneras, en muchos procesos. Por ejemplo, en el ejemplo que leyeron del Grand Paris, aunque no usan este concepto de informalización, por supuesto, pero se muestra cómo se están flexibilizando las herramientas de políticas públicas que pasan, por ejemplo, de una reforma de las instituciones municipales a una visión muy abierta de proyectos de desarrollo en esta nueva metrópolis, ¿no? Cómo gobernarla con territorios que se abran, que se cierren, con nodos de proyectos muy visibles, con herramientas, en otros términos, con herramientas espaciales de redes, con elementos temporales mucho más como pegados a las oportunidades del presente y no tantos de manera lineal, por ejemplo, cosas así, ¿no? Entonces, y también lo afectivo, por ejemplo, todos estos megaproyectos arquitecturales juegan mucho con lo afectivo, con lo emocional, con lo estético, y no tantos en términos, por ejemplo, si comparamos estas reformas metropolitanas en París de los últimos 10 años con lo que pasó en los 60, 70, que eran la distribución sobre todo el territorio nacional de los recursos, bueno, es muy diferente, que eso era como en una visión temporal, estratégica bastante clara, y que no es el caso en estas reformas que analicé muy rápidamente en el capítulo, ¿no? Entonces, eso me lleva un poco a tu comentario también, que
que sí las instituciones estatales a todos los niveles, municipal y nacional, que sí ellas también se están flexibilizando, se están cambiando, están jugando con la ley de manera mucho más abierta que antes. Y eso se ve en todo, en escándalos de corrupción claramente, pero en muchas otras cosas también. Y en la literatura analizamos esto como una neoliberalización, como una deregularización. Es mucho más que esto, a mí me parece, es mucho más profundo que solo una deregularización. Es un desafío frontal a la idea misma de un Estado que distribuye la justicia, que es universal, que es, ¿no? Todo esto ya no existe. O bueno, depende de los países, pero bueno, y en este sentido estoy hablando de este proceso de informalización del Estado que significa que ya no es el único interlocutor y el único depósito de la esperanza de justicia. No significa que no es importante, significa que el Estado está cambiando tanto que quizá hay otros tipos de acciones políticas. Eso lo vemos en estos movimientos más recientes, ¿no? De Occupy, de los indignados, de muchos movimientos ecologistas también, que ya no piden nada al Estado, que solo lo hacen, solo construyen otros mundos, ya. ¿No? Entonces no es una conversación directa por muchos de estos movimientos con el Estado. Y en este sentido estoy como hablando, podríamos hablar de centrar un poco la mirada de lo político del Estado. Entonces sí, y el Estado también está cambiando sus maneras de hacer. En la conclusión del libro no tengo respuestas, pero termino con esto. ¿Cuáles son los impactos normativos de esto? ¿No? Porque una vez que dejamos la esperanza que el Estado puede redistribuir recursos, ¿no? Distribuir, que con el Estado vamos a llegar a la justicia, todo esto. Una vez que dejamos esto, bueno, ¿con qué nos quedamos, no? Y que gobernar con lo informal lleva mucha violencia, lo sabemos aquí en México, ¿no? ¿Cómo controlamos abusos de poder si no vamos al Estado para controlarlos? Entonces son cuestiones normativas bastante importantes. Yo no tengo respuesta, pero lo que veo es que no es, si vemos los movimientos sociales, hay muchos nuevos que ya no hacen nada con el Estado. Y si vemos lo que hace el Estado, tiene menos y menos capacidades o maneras de hacer para estos proyectos ¿no? de justicia y todo esto. Entonces, en el capítulo 5, en donde hablo más del afectivo, uso 4 figuras que son moralmente muy ambiguas, ¿no? El barrio bandit, rioter, bueno, los hombres, bueno, uso mucho el caso de Nueva York, los hombres en Nueva York que las estrellas de pornografía gay que no usan condón, ¿no? Y que como que contractan el SIDA voluntariamente, se llaman barebackers. No me acuerdo la otra. Bueno, estas son figuras que actúan políticamente, claramente, que resisten políticas de salud pública, que resisten muchas cosas, ¿no? Pero sin ideología,
muy clara, sin mensaje político en el sentido del sentido político, ¿no? Sin mensaje político claro, lo hacen y actúan de manera no colectiva, pero cada uno de estos gestos se acumulan, ¿no? Y tienen efectos. Entonces, pero y no saben, no son de la derecha o de la izquierda, no son buenos y son malos, ¿no? Como los narcos, ¿no? Son buenos y son malos, todos lo sabemos, ¿no? Entonces, hay mucha ambigüedad así normativa en la manera en la cual pensamos en un mundo mejor, ¿no? Que cómo lo hacemos, no tengo respuestas. O sea, lo único que estoy diciendo en el libro es que tenemos que entender estos fenómenos, porque están muy importantes y están más y más visibles. Entonces, bueno, no. Si tienen respuestas, estoy... Entonces, bien, ¿crees que este fenómeno que dices que las organizaciones civiles ya no necesitan del Estado para actuar, crees que está teniendo un efecto sobre el Estado para hacer lo mismo pero al revés? Digamos, un poco ligando con las políticas de inmediación, vemos muchas instancias, creo yo, especialmente ahora con Trump, instancias en donde el Estado puede hacer cosas sin tomar en cuenta la organización civil. Uh-huh. ¿No? Creo que sí, y eso desde los 80s con la literatura, con la globalización, y al principio toda la literatura decía que el Estado ya no tenía poder, ¿no? Y que solo los mercados podían dirigir todo, las multinacionales y todo. Y poco a poco, especialmente con el trabajo de Jamie Peck, él muestra, y otros muy bien, el papel del Estado, ¿no? En el proceso de la neoliberalización. Y creo que esto es muy importante porque sí, el Estado sigue con mucho peso, y mucho peso, aún más cuando desaparece la democracia liberal, porque esto era la única manera de controlar los abusos de poder del Estado. Y como todo esto se está cambiando, al principio decimos que el enemigo eran las multinacionales. Ahora, con este giro a la derecha, bueno, vemos que el Estado sí está bastante fuerte contra las organizaciones civiles, contra muchas cosas, y por eso me parece la pregunta urgente, ¿no? Si no, ¿qué pedimos? Sí, podemos salir en la calle y pedir democracia o derechos y todo, pero el Estado ya no es lo que estaba. Y pedir derechos en los 60, 70, 80, cuando se estaba construyendo el estado de bienestar, tenía mucho sentido. No sé qué tanto tiene sentido hoy de pedir esto a Trump. Vemos las marchas, ¿no? Que es muy importante de manera simbólica que haya estas marchas, todas estas mujeres el 20 de enero. Era importantísimo, ¿no? Pero, ¿qué es el mensaje? ¿Qué pueden hacer? Bueno, no creo que es como pedir derechos o mantener derechos, más bien que pedir nuevos, ¿no? Pero que es como hacer las cosas. Yo no sé, yo creo que cuando la gente en su vida cotidiana está haciendo cosas de manera diferente, bueno, ese tiene mucho impacto. No veo otra solución por el momento, sí, pero me gustaría que haya otra. A mí, la última parte, cuando empieza como a extender más la cuestión de la informalización y que tiene que ver con este desafío frontal al Estado de Derecho, me gustaría haber leído, por ejemplo, este capítulo tuyo sobre la cuestión de la seguridad y la violencia, porque me parece, a
apegándonos como a la teoría clásica del Estado, y una de las características es el monopolio legítimo de la violencia. Entonces, si el Estado no es capaz de garantizar la seguridad, garantizar estos derechos, y a lo mejor son hasta muy anarquistas, Carlos, pero entonces ¿cuál sería la necesidad del Estado? O bien, hablando con otros textos que están por ahí afines, ¿cuál es la consecuencia de haber perdido el contrapeso de un modelo social con la caída del Estado soviético, con la caída inclusive de las teorías marxistas, con todas estas identidades de clase, que ya no existe como un contrapeso justamente a este proyecto en el cual pues, vemos que ahora sí me parece que el Estado está realizando esta labor de brindar las condiciones para la generación del mercado, ¿no? Y en ese momento después se retira, después de haber creado las leyes, después de haber creado la infraestructura para la explotación de los recursos, ¿no? Y no será por ahí que tal vez tengamos que estar pensando como en otro modelo político que logre como aglutinar todo este caos, aglutinar pues estas demandas, que al final de cuentas son, sí, es una cuestión política en el sentido en el cual es una manifestación del poder, ¿no? El ejercicio de resistir, o decir esto no me parece, pero en realidad el impacto que eso pueda llegar a tener o no para frenar una política urbana de transformación o de derechos, ¿cuál podría ser ahí como otra alternativa que tal vez tengamos que estar pensando en crearla? Bueno, yo creo que hay un contrapeso al modelo de la democracia liberal, que ya no es la Unión Soviética, pero que es el Estado religioso. Bueno, lo más visible son los países musulmanes, pero no solo. Creo que la relación con lo religioso está surgiendo de manera de lo político y lo religioso, se está desarrollando de manera muy diferente en ciertos países del mundo, y que sí que se está chocando con ciertos países. Francia, por ejemplo, es uno muy claro. Y que bueno, no sé, es una cuestión que igual que no tratamos mucho cuando estamos estudiando la política urbana, pero me parece bastante importante para entender lo político urbano. En todos los países se desarrolla de manera diferente en diferentes países, pero bueno, y es al centro también del discurso de Trump, por ejemplo, ¿no? Y entonces se ven así choques de valores bastante importantes. Entonces es una cuestión que a mí me parece importante de entender también a dónde va lo religioso y lo político, porque hay cambios importantes que estamos viendo en todo el mundo, incluso aquí en México. Es una cuestión que raramente tratamos. Pero yo creo que para regresar a la pregunta del papel del gobierno, yo creo que tu pregunta sobre lo municipal, ¿no? Yo creo que sí hay todavía, yo no soy anarquista, yo creo que necesitamos un Estado y un Estado fuerte y democrático. Solo que ahora es que como que no queremos ver los cambios que están afectando este ideal del Estado democrático de muchas maneras, y que probablemente lo vamos a ver mucho más claramente en las ciudades. Y por eso yo creo que estudiar el proceso político en las ciudades es muy importante. Y en Estados Unidos, por ejemplo, ahora es muy claro, ¿no? La fractura
urbana, rural en el país y sus impactos. Y bueno, lo que está pasando ahora en Nueva York, en San Francisco, en las grandes ciudades del país, yo creo que allá es la esperanza. Tenemos 5 minutos. Yo tenía una pregunta muy rápida, no sé si alguien más tenga también. ¿Vas tú primero? Bueno, rápido. ¿Sí? Sí, no, pues nada, como ya nos acabó, agradezco. No, le agradezco y al mismo tiempo, bueno, pues le agradezco que también haya aceptado que nos va a ayudar Sí. al seminario. Y nada, es volviendo a una de las primeras preguntas que no recuerdo si la planteó. Yo creo que a mí sí me interesa volver a ella porque es muy, digo, es muy provocadora y hay muchas pistas en el texto y sí me gusta como lo leemos parcialmente y además yo leí parcialmente este texto corriendo pero tiene que ver con esta idea de la informalización del Estado, porque efectivamente a mí me gusta mucho que explicar en el texto cómo la literatura no está de acuerdo en lo que se informa. Entonces, es dejar atrás esa idea de informalización, es un proceso por el que se va de una situación A a una situación B, donde la es formal y B es informal. No estamos porque además coexisten muchas nociones, porque coexisten muchas expresiones de una y otra cosa. Eso me gusta mucho esa manera como se deconstruyen, así como también se deconstruyen otras ideas fuertes en el texto exactamente. Sin embargo, yo cabeza dura, tampoco puedo sustraerme a la idea de que informal finalmente denota la otra cara de la moneda de algo que es informal, o una situación que carece de los atributos que definen a otra situación que es la formal. O sea, independientemente de la concepción o las diferentes concepciones que pueda haber según. Digo, también me gusta que el texto dice no es que las del norte sean unos y en el sur sean otras, sino hay situaciones. Pero independientemente de que creo que puede haber muchas, en todos los casos sí me parece que es difícil, al menos a una cabeza hueca como la mía, imaginar que no son dos caras de una moneda. E incluso cuando estamos pensando en que a lo mejor es una acepción amplia, ahora entiendo un poco más al escucharte, en la que incluso se piensa en términos, la informalidad en términos de un desdibujamiento del Estado de Derecho, de la capacidad del Estado y el derecho, digo yo, como para estabilizar expectativas, como ya no es previsible, o sea, ya no es capaz de contribuir a estabilizar expectativas. Y entonces en ese sentido entiendo que estemos, o sea, que podamos identificar empíricamente expresiones de eso en el ámbito urbano. Sin embargo, yo vuelvo a lo primero y digo, ok, pero en la medida en que somos conscientes de ese desencanto, que ya ese desencanto, no, pues ya no se me siento para ver, ya no me garantiza eso, ya no puedo esperar del de esto, etc. En esa medida es porque hay una fundada expectativa, o la hubo en algún momento, y entre más sofisticada es mi decepción, es porque más sofisticada fue mi expectativa. Entonces yo creo que es difícil imaginar un proceso de informalización sin que consustancialmente haya un proceso de formalización incesante y permanente, creo yo. A mí de verdad me cuesta, o sea, a pesar de que empíricamente sí puedo observar mucho el creo que empíricamente es muy observable el proceso de formalización, pero igual estoy equivocado. Solamente es una duda que no puede obedecer más que a dos cosas. Primero, que es una idea genial, y segundo, que está muy bien platicada y con ejemplos, y se agradece una lectura así, que no te mete en una lectura súper abstracta y ácida, sino que hay una dosificación de ejemplos que es muy Gracias. ¿Quién
¿Quieres agregar No, la tuya? no, no, Ok. mejor. Por cuestiones de tiempo, mejor, sí. Yo creo que tienes razón en términos de todo el tiempo el proceso de informalización es consubstancial al proceso de formalización. Y creo que la Ciudad de México es un ejemplo espectacular de esto. A mí me impresiona este gobierno municipal. eh, mm, em, sin hablar de sus deficiencias y todo esto, pero me impresiona y también cuando te escucho hablar de tu trabajo, dijiste una vez cuando hablaste con mis estudiantes, cuando vinieron aquí el año pasado, dijiste algo de que en México el gobierno es capaz de escribir leyes tan impresionantes y bonitas y perfectas, ¿no? Y, y esto, aunque sí sabemos que no son implementadas de manera perfecta, todo, okay, pero esto es muy importante. Y cuando lo contrastamos con, por ejemplo, el Estado de México, en la misma megalópolis, bueno, vemos la diferencia, que sí hace una diferencia, que en todo el metro de la Ciudad de México vemos estos anuncios en rosa con todos estos principios muy bonitos de equidad, de diversidad, de justicia por ti, para ti, no sé qué, de todo lo que vemos ahora, de estas campañas con la Constitución y todo esto, ¿no? Puede parecer, porque todo el tiempo sí no estamos satisfechos de la manera en la cual los impactos reales, ¿no? En términos de desigualdades, en términos de violencia, en términos de muchas cosas y muchos problemas en esta ciudad. Pero sí el hecho que el gobierno de esta ciudad está capaz de intentar formalizar estos principios de izquierda, de justicia, de muchos valores, me parece bastante importante y sí tiene efectos. Y por eso es tan importante el análisis de estos procesos municipales, de estos procesos de políticas públicas y de la evaluación de sus impactos. Todo este análisis de ciencia política es importantísima, me parece. La única cosa que me parece también importante es ver todo el resto, que la ciencia política no vea y la sociología política tampoco. La sociología de los movimientos sociales es muy clásica y tiene una idea del proceso político bastante clásica, ¿no? Y me parece que es importante ver la cara de la informalización también, porque la cara de la formalización sí la conocemos y sí sigue existiendo en todos los países de manera diferente, ¿no? Pero tienes razón que el libro está como más, como cargado del otro lado, porque estaba yo intentando clavar el clavo. Pero sí, gracias porque sí, el Estado sigue intentando, como dijiste, controlar las expectativas y sigue haciéndolo en todos los países, incluso Trump, ¿no? Que sea de la derecha o de la izquierda. Y esto no debemos olvidarlo. Muy bien, pues es una lástima cerrar con Trump, la verdad. Pero bueno, muchísimas gracias, Julián.